Hola, muy buenas. ¿Hubo una guerra de Troya? ¿Existió el caballo de madera? ¿Los personajes de Aquiles, Héctor, Paris, Menelao, Agamenón, Ulises, Helena, Príamo existieron realmente? ¿O fue todo un invento de Homero? En este vídeo descubriremos la respuesta. Pocos relatos han capturado la imaginación de la humanidad como la guerra de Troya. La cólera de Aquiles, el astuto plan del caballo de madera y una guerra de 10 años librada por la más bella de las mujeres. ¿Fue esta épica, cantada por Homero, una mera fantasía? ¿O existió realmente esta contienda? Durante siglos, la mayoría de los expertos pensaron que era solo una leyenda. Pero los descubrimientos de la arqueología y la traducción de textos olvidados nos obligan a reescribir la historia. Hoy desentrañaremos las pruebas que conectan la epopeya con la realidad histórica de la Edad del Bronce. La fuente principal de la epopeya es Homero, un poeta ciego que vivió alrededor del siglo VIII a.C. en Grecia. Sus cantos, especialmente la Ilíada, narran una guerra ocurrida en una época muy remota, cuyos hechos le llegaron a través de una larga tradición oral. El mito es simple, grandioso y trágico. Paris, príncipe troyano, raptó o sedujo a Helena, la reina de Esparta y esposa del rey Menelao. El ofendido Menelao convenció a su hermano Agamenón, el poderoso rey de la dorada Micenas, para liderar una inmensa expedición naval. Esta coalición, formada por guerreros aqueos, también llamados argivos o dánaos, partió de 164 ciudades para sitiar la ciudad murallada de Troya, en Asia Menor. Homero no narra toda la guerra, que duró 10 años, sino únicamente un periodo de 50 días durante el 10º año. La historia se centra en la cólera de Aquiles, el más grande de los guerreros, que se retiró del combate tras una disputa con el rey Agamenón. El noble y valeroso Héctor, domador de caballos y principal caudillo troyano, muere a manos de Aquiles en un combate singular. El final de Troya no está en la Ilíada, sino en relatos posteriores. La ciudad cayó gracias al ingenio y la astucia de Odiseo, o Ulises, quien ideó el engaño del caballo de madera, permitiendo a los aqueos entrar, saquear y destruirla por completo. En estos poemas, Homero transformó a los participantes en seres míticos, hijos de dioses y superhombres invulnerables, dotando a la historia de un encanto especial. Vamos a hablar ahora de hallazgos arqueológicos y evidencias materiales. La primera persona en tomar a Homero al pie de la letra fue el magnate Heinrich Schliemann, considerado uno de los padres de la arqueología. A partir de la década de 1870, Schliemann inició excavaciones en la colina de Hisarlik, en el noroeste de Anatolia, el sitio que él identificó como la legendaria Troya. Schliemann desenterró hasta 9 ciudades superpuestas. Sí, habéis escuchado bien, 9 ciudades. Inicialmente cometió errores, como identificar a Troya II como la ciudad del rey Príamo, pero sus hallazgos confirmaron que una gran fortaleza existió en ese lugar. Como curiosidad, Schliemann halló un gran tesoro, al que realizó bastantes fotografías. Incluso llegó a fotografiar a su propia esposa con la joya que él dictaminaba que perteneció a la legendaria reina Helena de Troya. Sin embargo, actualmente muchos expertos dudan de su procedencia, aunque hay cierto consenso de que realmente ese tesoro lo halló en el propio yacimiento. No quiero daros la chapa con hallazgos arqueológicos, así que voy a resumir rápido. Posteriormente, arqueólogos como Dörfel identificaron la ciudad fortificada de Troya 6, destruida alrededor del 1300 a.C., como una candidata probable. Más tarde, Carl Blegen, que excavó allí entre 1932 y 1938, sugirió que Troya 7A era la ciudad homérica, destruida hacia el 1250 o 1180 a.C. Esta fecha, a finales del siglo XIII o principios del XII a.C., la sitúa perfectamente en el contexto del colapso de la Edad del Bronce tardía, un periodo de desintegración de civilizaciones en todo el Mediterráneo oriental. Las pruebas de Troya 7A son contundentes y apuntan a un final violento. Se encontraron cadáveres en las calles, casas atestadas de gente y puntas de flecha incrustadas en las paredes, lo que sugiere un asedio y guerra. Aunque hay que matizar que algunos daños pudieron ser causados por un terremoto, que ayudó a los atacantes. Sin embargo, el resultado final fue la destrucción de la ciudad por el fuego. Volviendo al arqueólogo Schliemann, en el año 1876 también encontró Micenas,
la legendaria ciudad del rey Agamenón, y Blegen descubrió Pilos, la capital del reino de Néstor, el anciano caudillo mencionado en la Ilíada. El hallazgo de las tablillas del lineal B en estos sitios, disfrazadas como una forma antigua del griego, probó que la civilización micénica era sofisticada y real. Vamos a hablar ahora de las voces olvidadas, es decir, los textos hititas y los textos micénicos, que son las evidencias materiales de nombres que se pueden relacionar con el asedio o la contienda troyana real. Pero antes de todo ello, vamos a aportar un poco de contexto. ¿Quiénes eran los hititas? El imperio hitita fue una antigua potencia de Anatolia, en la actual Turquía, que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XIII a.C., rivalizando incluso con Egipto y Babilonia. Los hititas se caracterizaron por su avanzada tecnología militar, especialmente en el uso del hierro, y por su expansión territorial en Asia Menor, Siria y Mesopotamia. El imperio se fragmentó alrededor del año 1180 a.C., tras las invasiones de los pueblos del mar, pero su legado continuó a través de los estados neohititas, en la Edad del Hierro. En los últimos siglos, las excavaciones en Anatolia, especialmente en Hattusa, que era la capital del imperio hitita, revelaron archivos reales escritos en cuneiforme. Estos textos de una de las grandes potencias de la época nos proporcionan la conexión definitiva entre la leyenda troyana y la historia real. Los hititas se referían a la región donde se ubicaba Troya, el noroeste de Anatolia, como Wilusa o Taruisa, nombres que tienen una fuerte similitud con el topónimo griego Ilion. Aún más notable es que los hititas documentaron un príncipe de la ciudad de Wilusa llamado Alexandru. Este nombre es el equivalente exacto de Alejandro, uno de los otros nombres que el príncipe Paris de Troya tenía en las narraciones homéricas. Además, los hititas mencionan a una poderosa facción occidental conocida como los Ajiyawa. Hoy en día, la mayoría de los investigadores identifican a los Ajiyawa con los aqueos, es decir, con los micénicos de Grecia. Incluso antes de la fecha tradicional de la Guerra de Troya, es decir, 1250 o 1180-1170 a.C., ya existían conflictos en la zona. Siglos antes, la rebelión de Asowa, más o menos en el 1430 a.C., fue un evento militar importante que podría haber servido de base histórica a los relatos hititas de guerreros micénicos luchando en Anatolia. Puede sugerir que la guerra de Troya que Homero cantó pudo ser la amalgama de múltiples enfrentamientos fronterizos a lo largo de los siglos. Cabe la posibilidad de que la motivación real fuera estratégica. Troya controlaba el tráfico comercial clave hacia el Mar Negro. El conflicto no se debió solo al rapto de Helena, sino a intereses económicos y geopolíticos. Como conclusión, hay que decir que la investigación histórica y arqueológica puede ser que haya resuelto la cuestión homérica. Troya existió en la colina de Hisarlik. Sus habitantes, los troyanos, eran conocidos por los hititas como el pueblo de Wilusa. Y, por otra parte, los micénicos, es decir, los aqueos del rey Agamenón, eran conocidos también por los hititas como los Ajiyawa. Cabe la posibilidad de que la guerra de Troya, tal como la conocemos, sea la versión heroica y mitificada de un conflicto real, brutal y prolongado. Un conflicto que culminó en un periodo de caos y desintegración generalizada en todo el Mediterráneo oriental, el colapso de la Edad del Bronce, caracterizado por invasiones, revueltas y la ruptura de un sistema antiguo globalizado. A pesar de ser un evento único causado por una disputa romántica, el mito troyano es la memoria colectiva de los últimos, violentos y complejos días de la civilización micénica en el borde de Anatolia. Así pues, la historia de Troya es, por lo tanto, la prueba de que incluso en la antigüedad, el aleteo de un conflicto local podía desencadenar una tormenta perfecta de calamidades, un eco que resonaría por milenios a través del canto de un poeta ciego.